Me llamo Lucas, y esta es la historia de cómo un simple acto de vanidad se convirtió en una pesadilla que me perseguirá por el resto de mi vida. Todo comenzó una noche como cualquier otra, en la que la curiosidad se mezcló con la ignorancia, y el resultado fue un encuentro con el horror más profundo. Vivía solo en un pequeño apartamento, un espacio modesto pero acogedor, que me brindaba la tranquilidad necesaria para escapar del bullicio de la ciudad. Sin embargo, como todo ser humano, tenía mis momentos de debilidad, y uno de ellos involucraba mi obsesión por mi apariencia. No era ningún narcisista, pero admito que disfrutaba de vez en cuando contemplar mi reflejo en el espejo, destacando los ángulos y las sombras de mis rasgos. Pero nunca había considerado las advertencias sobre los peligros de mirarse en un espejo en la oscuridad. Esa noche, después de una jornada agotadora, regresé a casa con la única intención de sumergirme en el reconfortante abrazo de mi cama. Sin embargo, algo en mí se sintió atraído hacia el espejo del baño, una voz sutil en mi mente me incitaba a mirar, a enfrentarme a mi propia imagen en la penumbra de la noche. Con paso vacilante, me acerqué al espejo y me observé a mí mismo. Mi reflejo parecía normal, nada fuera de lo común, pero había algo en la atmósfera que me hacía sentir incómodo. Una sensación de inquietud comenzó a crecer en lo más profundo de mi ser, como si estuviera siendo observado por algo más que mi propio reflejo. Ignorando mi instinto de retirarme, decidí quedarme frente al espejo un poco más, pero fue entonces cuando noté un cambio sutil en mi imagen reflejada. Mis ojos, que antes parecían normales, ahora brillaban con una intensidad sobrenatural, como si contuvieran un fuego interior que amenazaba con consumirme. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras contemplaba horrorizado cómo mi reflejo comenzaba a distorsionarse lentamente. Las facciones de mi rostro se retorcían en una mueca grotesca, y una sensación de pánico se apoderó de mí. Quise apartar la mirada, pero algo me mantenía atrapado, como si estuviera hipnotizado por el espectáculo macabro que se desarrollaba frente a mis ojos. Fue entonces cuando escuché un susurro, apenas perceptible, pero lo suficientemente ominoso como para helar mi sangre. «No deberías haber venido aquí», murmuró una voz ronca y aterradora, que parecía emanar del propio espejo. Parecía que todo marchaba en orden. Sin embargo, recuerdo aquella noche como si fuera ayer, aunque desearía con todas mis fuerzas poder olvidarla. Después de escuchar las historias escalofriantes sobre los espejos que circulaban en mi pequeño pueblo, nunca imaginé que caería presa del mismo terror. Fue una noche tormentosa. El viento se hacía presente fuera de mi ventana como si quisiera susurrarme algún oscuro secreto. El eco de los truenos resonaba en la casa, mientras la lluvia golpeaba contra los cristales. Me encontraba solo en mi habitación, mirando fijamente al espejo que colgaba en la pared frente a mí. Mis amigos siempre me advertían sobre los peligros de mirar fijamente un espejo en la oscuridad. Decían que los espíritus malignos podían atraparte, reflejando tu peor pesadilla de vuelta hacia ti. Pero yo, en mi arrogancia juvenil, nunca les creí. Desafiante, me acerqué al espejo y me encontré con mi propio reflejo. Sin embargo, lo que vi no era mi imagen habitual. Los ojos que me miraban desde el otro lado del cristal estaban oscuros, vacíos, como si pertenecieran a un ser completamente diferente. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras una sensación de malestar se apoderaba de mí. Intenté apartar la mirada, pero algo me lo impedía. Era como si estuviera atrapado en un trance, incapaz de apartar los ojos de aquel reflejo perturbador. Y entonces, en un instante, el rostro en el espejo comenzó a distorsionarse, retorciéndose en una mueca grotesca que no se parecía en nada a la humanidad. El miedo se apoderó de mí, me sentí paralizado, incapaz de mover un solo músculo. Podía sentir la presencia maligna que emanaba del espejo, envolviéndome como una sombra gélida. Con un esfuerzo titánico, logré finalmente apartar la mirada y retroceder, pero el daño ya estaba hecho. Desde aquella noche, no puedo mirar un espejo sin sentir el peso de aquel encuentro. El terror se ha apoderado de mí,
atormentándome con la certeza de que algo oscuro y maligno acecha al otro lado del cristal. Y cada vez que me enfrento a mi propio reflejo, sé que no estoy solo. Hay algo más, algo que acecha en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. Y por eso, nunca vuelvo a dormir frente a un espejo. Nunca. Desesperado por encontrar algo de consuelo o comprensión, decidí contarle a mis amigos lo que me estaba sucediendo. Con voz temblorosa y ojos llenos de miedo, les narré cada detalle de mi encuentro con el espejo maldito aquella noche tormentosa. Sin embargo, en lugar de recibir empatía o apoyo, lo que encontré fue incredulidad y risas nerviosas. Mis amigos me miraron con escepticismo, seguidos de una ola de risas burlonas que resonaron en la habitación. Intenté convencerlos de la veracidad de mi historia, de la intensidad del terror que había experimentado, pero mis palabras cayeron en oídos sordos. Para ellos, todo era solo una exageración fruto de mi imaginación sobreexcitada. Herido por su incredulidad y sintiéndome más solo que nunca, me retiré en silencio, dejando que la amargura y la paranoia se adueñaran de mi mente. ¿Y si estaban en lo cierto? ¿Y si todo era solo un producto de mi imaginación perturbada? Pero cada vez que me miraba en un espejo, la sensación de malestar y la certeza de que algo oscuro acechaba al otro lado volvían con fuerza. Mis amigos podían burlarse de mí todo lo que quisieran, pero yo sabía la verdad. Y esa verdad, esa oscuridad que se escondía tras los reflejos, no iba a desaparecer tan fácilmente. Decidido a encontrar respuestas, me sumergí en la investigación de antiguos libros y leyendas sobre los espejos. Busqué en bibliotecas, consulté a expertos en lo paranormal e incluso recurrí a Internet en busca de pistas que pudieran arrojar algo de luz sobre mi situación. Lo que descubrí fue aún más aterrador de lo que había imaginado. Las leyendas sobre espejos malditos y su capacidad para actuar como portales hacia el mundo de lo desconocido eran tan antiguas como la humanidad misma. En culturas de todo el mundo, se contaban historias de espejos que atrapaban almas perdidas, reflejaban visiones del futuro o servían como puertas de entrada para entidades malignas. Algunos relatos hablaban de espejos que se volvían más poderosos con el tiempo, acumulando energía oscura a medida que reflejaban las almas de quienes se atrevían a mirar en ellos. Otros mencionaban rituales y conjuros que podían activar la malevolencia latente de estos objetos, convirtiéndolos en verdaderas puertas hacia el inframundo. La idea de que el espejo de mi habitación pudiera ser uno de estos objetos malditos me llenó de un temor paralizante. ¿Qué había desencadenado su poder? ¿Cómo podía protegerme de sus influencias oscuras? A medida que pasaban los días, el miedo seguía creciendo en mi interior. La oscura influencia de los espejos seguía acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para manifestarse una vez más y reclamar mi alma como suya. Y mientras tanto, yo seguía siendo presa de su terrorífico poder. Con el paso del tiempo, la obsesión por el espejo maldito comenzó a consumirme por completo. Mis noches se convirtieron en un torbellino de pesadillas y alucinaciones, donde el rostro distorsionado que había visto en el espejo se aparecía una y otra vez, riéndose burlonamente de mi terror. Cada vez que me miraba en cualquier superficie reflectante, incluso en el más pequeño charco de agua, veía aquellos ojos vacíos mirándome fijamente, susurros sibilantes llenaban mi mente con promesas de sufrimiento y perdición. Era como si el espejo hubiera dejado de ser solo un objeto físico para convertirse en una presencia ominosa que me perseguía a cada paso. El miedo me consumía día tras día, hasta el punto en que me volví incapaz de salir de mi casa. Evitaba cualquier lugar público donde pudiera encontrarme con un espejo, temeroso de lo que podría suceder si me atrevía a enfrentarme nuevamente a su mirada. Mis amigos y familiares intentaron ayudarme, pero yo ya me había sumido demasiado en mi propia locura. Rechacé toda ayuda, convencido de que estaba solo en esta batalla contra el mal que acechaba desde el otro lado del cristal. Las semanas se convirtieron en meses, y mi vida se redujo a una existencia de paranoia y aislamiento. El espejo se convirtió en mi única obsesión,
mi único pensamiento. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlo una vez más, pero el miedo paralizante que sentía me impedía dar ese paso hacia la confrontación final. Y así, me sumí en la oscuridad de mi propia mente, preso de un terror que no conocía límites. Porque sabía que, aunque pudiera escapar de los espejos físicos que me rodeaban, el verdadero horror residía dentro de mí, alimentado por el poder oscuro del espejo maldito que había destrozado mi cordura y mi alma. Una noche, sumido en un sueño perturbador, me encontré vagando por un oscuro pasillo, rodeado de espejos que reflejaban mi imagen distorsionada una y otra vez. Cada paso que daba resonaba en el silencio sepulcral, y una sensación de opresión me envolvía como una manta gélida. Fue entonces cuando escuché la voz. Al principio, era apenas un susurro, un murmullo indescifrable que se filtraba desde uno de los espejos más grandes al final del pasillo. Pero a medida que me acercaba, el susurro se volvía más claro, más insistente, como si estuviera tratando de comunicarme algo con desesperación. Detuve mis pasos frente al espejo, y allí, en el reflejo, vi una figura borrosa moviéndose detrás de la superficie de cristal. La voz, ahora clara y penetrante, me hablaba en un idioma que no reconocía, palabras guturales y siseantes que perforaban mi mente como agujas afiladas. Intenté retroceder, pero mis pies parecían estar pegados al suelo, incapaces de moverse. La figura en el espejo se acercó más, sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, y su boca se curvaba en una sonrisa retorcida que enviaba escalofríos por mi espina dorsal. Las palabras que pronunciaba se volvían más urgentes, más insistentes, como si estuviera tratando de arrastrarme hacia su mundo de sombras y pesadillas. Mi corazón golpeaba con fuerza en mi pecho, y una sensación de pánico indescriptible se apoderaba de mí. Entonces, en un último acto de desesperación, cerré los ojos y grité con todas mis fuerzas, rogando por la liberación de esta pesadilla. Cuando finalmente reuní el coraje para abrir los ojos de nuevo, la figura en el espejo había desaparecido, y el pasillo estaba vacío una vez más. Desperté en mi cama, empapado en sudor y temblando de miedo. Sabía que lo que había experimentado no era simplemente un sueño, sino una advertencia ominosa de que el espejo maldito no iba a renunciar tan fácilmente a su presa. Y yo, indefenso ante su poder, me encontraba atrapado en una pesadilla sin fin de la que no podía escapar. Desde entonces, he sido condenado a vagar por el laberinto de espejos retorcidos, atrapado en un mundo de sombras y pesadillas, donde el tiempo no tiene significado y el sufrimiento es eterno. Y mientras el espejo maldito siga en pie, sé que mi tormento nunca terminará, condenado a enfrentar una y otra vez los horrores que acechan en el otro lado del cristal. Relato escrito y adaptado por Andrea Lezama.